Hoy ustedes las mujeres son bien especiales. Partimos piola. Hay que hacerles un capítulo especial. Pero lógico, pues si cuánto somos demasiado potentes, demasiado importantes en la sociedad, Waldo Martínez. Además son el 70% pacientes que se operan son mujeres. ¿Sabéis qué? Eso te iba a preguntar. 70% es un montón. Sí, y hay demasiados temas importantísimos en el proceso bariátrico respecto a las mujeres. Fertilidad. Hay muchas tirillas que se operan para hacer nomás, así que quédese la piensa acá. Líbido, los mitos. La cosa sexual. La cosa sexual. Síndrome de... Ahora se me olvidó el nombre. El síndrome de ovario poliquístico. Oye, Demasiado. hay cosas en que se relacionan y por qué. Vas a aprender por qué no te puedes operar sin una evaluación ginecológica previa. Ahí te la dejo. Así que no te pierdas este capítulo con el gran doctor Víctor García. Amoroso. Muy amoroso, ¿no? Chistoso. Y lo vamos a hacer de una forma especial. Y lo vamos a hacer Entre talla y talla. Oye, Carla, llegamos al segundo capítulo de nuestro podcast. ¿Quién lo diría? Pensé que iba a durar un capítulo. Yo pensé Pero- que iba a durar 10 minutos. No, Tolerándote. Pero oye, tremendos comentarios. Mira la comunidad cómo ha crecido. Sí. Cómo ha crecido. Así que se nos fue la vez pasada, así que quería agradecerle a esta tremenda comunidad que ha crecido, pero que estos días ha sido una locura. Una locura, Enorme, enorme. Así que tremendo, sumamente fieles, y a todos los que se han sumado, no los vamos a decepcionar, ni menos hoy día, porque hoy día se nos viene, Carlos, un día súper, una consulta chorísima. Yo, pero, ¿por qué? Pues estamos acá con Víctor, como mi pololito. Como tu novia. Como mi novio. Más importante, imposible hablar de salud femenina, hablar de... Vamos a hacer este nexo entre ginecología y obesidad. Y para eso hemos traído un invitado muy bueno, con el cual tengo el honor de haber sido compañero de curso, además, Me contaron por ahí. en la gloriosa Universidad de Chile. Y nada, estamos con Víctor García, ginecólogo connotadísimo de este país. Así que muchas gracias, Víctor, por estar acá. Espero que sea un espacio agradable para ti y que lo pasemos bien un rato. Muchas gracias, Waldo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por compartir con ustedes. Muchas gracias, Carla. El nombre de una expolola también que yo tuve. Ese hombre era bravo. No, ya partimos. Ya. No, en la universidad es que nos dejaba títere con cabeza. No, para nada, no. Pero está rehabilitado ya. Sí, absolutamente. Sí, con firma mensual y todas esas cosas, así que no. Mira, oye, que a todo esto les tiran harto el ojo a los probes. Ayer subí unas fotos de la reunión con Víctor también. Oye, ¿quién es? Preséntalos, tal vez cortón. Sí, por eso. Pero bueno, es una de las cosas que uno tiene que lidiar en esta difícil carrera. Víctor, ¿será posible que hablemos de... Que a lo mejor la gente dice, nada que ver, obesidad, ecología, nada que ver. Y hasta las pacientes. Yo creo que te pasan la consulta. Que llega una paciente con obesidad, mucha obesidad, y sin duda no sabe, pero tiene hígado graso, resistencia a la insulina y mil cosas más. Y ella te dice que está sana. Partamos de ahí. Esa paciente que se te sienta en la mesa. Oye, eso es súper importante. Generalmente las pacientes consultan por un cuadro ginecológico, por alteraciones del sangrado, infertilidad, problemas para ovular. Yo les pregunto, oye, ¿tienen alguna enfermedad importante? Ninguna. Nada. Sana. Es sanísimo. Y es difícil, po. Es difícil enfrentar a esa paciente. Tiene enfrente a paciente Exacto. con obesidad. Vive con obesidad. ¿Cachai? Por lo tanto, ya partimos Desconociendo todo el trasfondo. uno abajo. Exacto. Totalmente. Sí. Totalmente. Y las enfermedades, lo acabas de esbozar, pero yo creo que infertilidad en temono, ¿no? Es un tema, bueno. ¿Tú lo has visto en la comunidad? Como hablan de... Y que mucha gente, muchas amigas se quieren operar
para Para poder ser mamá. poder ser mamá, sí. Me llegan muchos mensajes de chiquillas diciéndome que, bueno, básicamente ese es el motivo de la operación. Yo personalmente, y ya lo hablaba con el doctor, yo no tengo intenciones en este momento, ni a corto, mediano, largo plazo de ser mamá. Para mí nunca fue una motivación, pero sí me llegan muchos comentarios de chiquillas que quieren ser mamá y lidian con problemas de infertilidad asociados a la obesidad. Ovario poliquístico también, muchísimo. Bueno, que ahora le cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre, pues. Antiguamente se llamaba SOP, síndrome de ovario poliquístico. Claro, y era un tema poliquístico. Y esa palabra poliquístico era como una marca que tenía la paciente. Incluso era una marca desde la adolescencia. A veces los ovarios tienen cierta morfología de muchos folículos, que son los quistes mal llamados, y hacían diagnóstico a los 17, 16 años, y esa paciente quedaba, o esa catalogada de tener síndrome de ovario poliquístico. Y ya lo asociaron al metabolismo. Al metabolismo. En vez de P de poliquístico, le pusieron esta P de poliendocrino y le agregaron la M anterior. Se llama SOMP, síndrome de ovario metabólico poliendocrino. ¿Y qué significa eso? Mira, esto viene hace tiempo. En general, hace muchos años se ha visto que el síndrome ovario poliquístico, más allá de una enfermedad ginecológica, era una enfermedad relacionada con el metabolismo. Insulinoresistencia, predisposición a diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares. Y el tema poliendocrino tiene que ver con el hiperandrogenismo y alteraciones del neuroeje. Ya nos pusimos densos. Este eje neuroendocrino, esta conversación entre... Porque esto es más que ginecología, o sea, tú tenés que... tú tenés que entender que el ovario conversa con el hipotálamo, con la hipófisis y todo un eje. Yo los perdí. Sí. Y ese es el concepto, ¿ya? Y ahí es donde la obesidad entra, porque tú, imagínate, tenía en el hipotálamo un gallo así como manejando el equilibrio de todo el organismo, sí. La obesidad empieza a crecer, llegó el sushi, ¿no? Llegó el sushi. Todavía estamos esperando. No sé, creo. Se me mostró que pedimos sushi. No era el sushi, el sushi. Era el micrófono. Era el micrófono. Era un micrófono que sabían hacerlo bien, tío. Oye, y esto tiene toda una relación. Hipotálamo, hipófisis, ovarios, es un eje. No sé si te acordáis, tú yo creo que te acordáis, sí. Pero este famoso eje, hipotálamo, hipófisis, ovario, tiene que conversar, manda señales para arriba, manda señales para abajo, y todo hace que mes a mes llegue la regla y haya una normalidad. Y ahí entra la obesidad. Y la obesidad, que es un órgano, les digo yo que es un órgano que produce una serie de sustancias que pueden ser buenas, generalmente son todas malas, procesos proinflamatorios. ¿Tú te refieres a la grasa? A la grasa, La grasa no tiene nada Y que ver. esta grasa tira cuestiones para arriba, interfiere con el hipotálamo, con la hipófisis y deja la escoba. Y entonces, ya, tenemos este síndrome polimetabólico ex poliquístico. ¿Y qué otro motivo de consulta? ¿Cómo enfrenta? Una paciente con obesidad el tema de la afectividad. ¿Es verdad? O sea, primero, a lo mejor es un mito, la paciente con Hay harto obesidad mito igual en eso. son menos fértiles. Sí, absolutamente. Ah. Sí. Hay una alteración hay una relación de obesidad con fertilidad importante. ¿Ya? La obesidad nos va a producir alteraciones hormonales que van a alterar tanto los ciclos menstruales, y eso quiere decir que va a haber una alteración en la ovulación. Ya estas pacientes van a ser ovulatorias, van a ovular menos ya durante el año, por una serie de alteraciones hormonales, etcétera, etcétera, etcétera. Estas pacientes también van a tener alteraciones desde el punto de vista de reserva ovárica, van a tener alteraciones desde el punto de vista... ¿Tienen menos reserva, para entender? Mira, La calidad ovárica. Ahí va, la calidad. La calidad de estos ovocitos. Se ha visto que tienen alteraciones en la calidad ovocitaria, ¿ya? Más que en la reserva ovárica. La reserva ovárica tiene que ver con otros factores, principalmente la edad, pero en la calidad ovocitaria. ¿Por qué? Porque todas estas sustancias proinflamatorias de la obesidad que van a repercutir en diferentes órganos. Y uno de esos órganos es el ovario también. Es la receptividad endometrial. Se ha visto que el endometrio también falla en recibir el embrión. El endometrio es como la pulpa de la perita del útero, ¿ya? Y que
se prepara todos los meses para recibir este embrión, ¿ya? Y expresa una serie de moléculas para recibir este embrión. Se ha visto que la obesidad afecta estas moléculas que tienen que ver con la receptividad de este embrioncito. Y se asocia también a abortos con mayor frecuencia en las pacientes obesas, aborto espontáneo y con síndrome ovario poliquístico. Y eso está relacionado también con la insulinoresistencia. Por eso viene todo este cambio. Pero es un montón. Es un montón, está todo relacionado. Por eso está este cambio del síndrome de ovario poliquístico por el síndrome ovárico metabólico poliendocrino. Tenía razón el cambio entonces. Tenía razón, se estaba esperando el cambio hace rato. Sí. Además que estas pacientes... Tenía razón. Sí. Es una canción. Oye, pero este Grupo. conjunto de enfermedades, pues antes decías tú que la paciente no es consciente, o sea, que se sienta en tu consulta y todo esto que nos estás contando, que es novedad para todos nuestros amigos, la paciente no tiene idea de qué está pasando. Sí, po. Esta paciente viene con una historia de llevo 2 años o 3 años intentando embarazarme. ¿Y desde cuándo que no le llega la regla? A veces hace 1 año, doctor, que no me llega la regla. 1 año a menorrea. Claro, amenorrea. ¿Y cuánto pesa? Pucha, ahí viene el peso. Ya, 120 o 100 kilos. Por lo tanto, quiero partir un tratamiento. Chuta. Estas pacientes también son difíciles de tratar, en el sentido de que es mala respuesta al tratamiento. Por lo tanto, cuesta cambiar el switch de que yo no soy ginecólogo. O sea, claro, como que partamos al revés. ¿Ah? Estas pacientes tienen que ir idealmente donde tienen. Claro. Sí, y ahí hemos hecho harto nexo, porque hablamos siempre que la cosa es inversa, pero el nivel de... que también es un poco falta de conocimiento. Pero eso es interesante, ¿ah? Porque este podcast es para explicar esto. O sea, Obvio. ¿por qué es importante que partan contigo y no conmigo? Claro. Y obviamente es porque la obesidad va a tener muchas alteraciones. Va a alterar este eje neuroendocrino. Me lo venía aprendiendo para acá, ¿no? Lo más cercano es que la Carlita vivió. A los 15 años vive. Y estas alteraciones de la menstruación, estas alteraciones de la ovulación. La todo- incidencia en el cáncer de mama también. No Ah, importa. ese es otro tema. Pero ahí ya nos vamos por otro tema. Sí. Entonces está la afectividad Sí. como causa. Y ya una vez que tú le explicas todo esto, y la paciente... ¿Es receptiva o como que se enoja y dice otro doctor Oye, gordofóbico más? Me ha pasado de todo. Me ha pasado de yo no estoy gorda, yo venía acá a resolver mi tema de fertilidad o de ta. A ver, yo voy a salir a la defensa. Sí, pero yo también he tratado también de irme, porque al principio como que, no, es que está ahí mal, pero ahora yo he ido un poquitito más lento por el camino y he tratado de irme por las curvas y de convencerla y decirle vamos a partir pidiendo tales exámenes y parto pidiendo estas cosas de las pruebas hepáticas para ver todo el tema tuyo y evaluemos al control si es necesario partir contigo en vez de conmigo. Ah, Que yo creo que era la forma también. Sí, es que es mucha información para un solo momento. a un solo momento. ¿Y a quién quería defender? No, es el Sí. tema de que lamentablemente, claro, cuando tú eres obeso, lidias con que todo, absolutamente todo, los médicos, todo, Es culpa de la obesidad. Baje de peso. Vaya a bajar de peso y Bajar de vuelva. peso y vuelve. Oye, uno quiere una respuesta porque se te encarnó una uña. Sí, po. ¿Cachai? Le bajé de peso. Oye, y lo otro es que me dice, pero mi vecina pesa lo mismo que yo y tiene 3 hijos. Sí, po. Sí, pues entonces venís chorear igual. Exacto. Y es difícil como mujer encontrar un buen ginecólogo. Es que hay diferentes tipos de enfermedades, De enfermedades. enfermedades metabólicas asociadas, hay diferentes tipos de grasa. Incluso hay estudios de ovarios poliquísticos que están las LIMPC, o que se llamaban antiguamente, que eran las flaquitas que tenían síndrome ovario poliquístico. Y que se veía que tenían una grasa como más mala todavía. Y Bueno, que, sí, pues nosotros vemos que hay una cantidad de pacientes que nosotros son como los obesos encubiertos, que tienen a simple vista una estructura normal, pero 50% de su porcentaje es grasa de peso y tienen el mismo hígado graso, el mismo riesgo de infarto, el mismo riesgo de ACV, Está igual de enfermo que uno. que una persona están igual de enfermos y que seguramente en este mismo universo están en sus pacientes. claro.
Oye, increíble. Pero ahí, yo puedo seguir medio más cansado, pero claro, al haber menos ovulación y todos estos fenómenos que pasan en la mujer que vive con obesidad, ¿cómo es el tema del deseo sexual? ¿Cómo vive la sexualidad una paciente que además vive con obesidad? Mira, en ginecología cuesta que las pacientes toquen ese tema. Incluso en ginecología, Es decir, con ustedes se relajan y contaban. Iba a decir se abrían, pero sí, era evidente, sí, pero cuesta, es necesario tocar el tema, ¿ya? Y empezar a preguntar para ir más en lo que está pasando detrás de esa pareja. O sea, mira, la literatura te puede decir que hay alteraciones de la microvasculatura, que todo este fenómeno inflamatorio puede afectar, ¿ya? Pero yo creo que en esta paciente que sufre obesidad, yo creo que hay todo un contexto más psicológico de cómo se ve, la percepción. la percepción. Yo creo que va más allá. Por ejemplo, yo veo muchos pacientes con endometriosis donde el dolor sí, ahí nos metemos de lleno en el tema de la sexualidad, de la dispareo en el dolor. Claro. Pero en la obesidad o en la paciente obesa propiamente tal o que consulta por fertilidad, es difícil llegar a ese tema o tener, Si es que uno lo si es toca. que no lo toca. Claro. O sea, literalmente está ahí ya lidiando con algo que está muy oculto, que tenéis muy reservado y se lo tenéis que exponer más encima a otra persona, a un médico, a estas figuras que nosotros vemos tan lejano. Por eso también hicimos este podcast, para bajar los términos, y claro, es difícil lidiar con la sexualidad porque hay mucho comentario en las redes sociales de que aumenta el líbido, de que baja el líbido, de que... Con la cirugía. Sí, pues, pero antes, porque tú igual viviste el antes, pero no nos hables de ti, porque no sé si sea algo tan agradable escuchar. Que sí, de tu círculo, tu amiga o la gente que tú conoces que vive con obesidad, el tema del alivio, ¿cómo anda? Es que... O de actividad sexual, o de la cosa... De los casos de sueño. Uy, no sé, es que es complejo igual, porque a veces uno trata de, ya yo voy a hablar de mí, por igual no me dijiste que no hablaré de mí, pero voy a hablar. Pero claro, el tema del líbido, a ver, se confunde un poco con esta validación, esto a ver, que déjame desarrollar la idea en el... Pero estas ganas, ¿cachai? A veces no sé si va desarrollado como con la necesidad de validarse, ¿cachai? O que realmente sentís líbido o quieres proyectar esta imagen de gordita que disfruta, realmente lo sentía. Entonces es confuso. Yo la verdad que yo no he tenido mayores comentarios de eso. De mi entorno al menos. Ok, como que no habría entonces gran diferencia, o a lo mejor es como lo maneje, como dices tú, con su pareja, cuánto le pega el tema de autoestima. Puede ser por ahí, ¿eh? Sí. Influye, ¿Y lógicamente. ustedes han visto algo después de la cirugía? Muchas cosas que vamos a comentar, pero en el previo es interesante porque yo creo que cada vez, para que la gente sepa, hemos hecho más comunión con ginecología porque hay toda una Evaluación enorme ginecológica. previa que debiera estar en cualquier mujer que se quiera someter O una a cirugía bariátrica. ¿Por qué? Estas pacientes tienen que tener anticoncepción. Y eso es importante, ¿ya? Idealmente, y lo hemos conversado, ¿ah? Estas pacientes deberían llegar unos 2 o 3 meses antes de la cirugía. Sí. Mira, y si no por un mes, yo con un mes que se de los anticonceptivos, y estamos hablando de riesgo de trombosis, venosa. Exacto. Que estas pacientes tenemos que saber primero, si esta paciente, como decía Carla, quiere la cirugía porque quiere embarazarse posteriormente lo antes posible, y sabemos que lo antes posible no es tan antes, es como 18 meses más o menos aproximadamente, y por lo tanto tenemos que planificar qué anticoncepción le vamos a dejar a esa paciente que se quiere embarazar en estos 18 meses después de la cirugía, o qué anticoncepción le vamos a dejar a esta paciente que no desea embarazarse, ¿ya? Y queremos dejarle un anticonceptivo de largo aliento, ¿ya? Y ahí tenemos varias alternativas. Mójate un poquito, ¿cuál es la mejor? Generalmente, ¿Por qué no más? Para que la gente cache.
¿por qué nuestras pacientes no pueden tomar más anticoncepción oral? La pastilla. Obviamente, primero tenemos el riesgo de las trombosis. Ajá. Segundo, viene el tema de la malabsorción. Principalmente en los bypass, más que en las mangas, ¿cierto? Pero también en la manga, porque yo he leído por ahí que hay algunos grupos que siguen manteniendo anticoncepción oral en manga. Y la verdad que no está claro y no hay evidencia científica que lo respalde, en términos de que se acelera el tránsito, hay alteraciones también de absorción que no son tan potentes como si las son en el bypass, pero hoy día yo no le indicaría a una paciente con manga gástrica porque no está la evidencia científica necesaria Que siga con su anticoncepción oral. Sí, por ningún motivo. eso es importante. Clip para TikTok y para Instagram. No, o sea, como sea, pero finalmente tenemos que educar en el sentido que... Entonces, ¿cuál es el mejor método? ¿O cuáles son los... Primero, ¿cuáles son las opciones? Mira, tenemos opciones como son el inyectable, que es fácil de administrar, ¿Cada cuántos meses? es el cada 3 meses, que es el famoso Sayana. Sayana. ¿Ya? El Sayana Press es un anticonceptivo principalmente con una progestina que va a bloquear este famoso no, ya dale con el no, va a bloquear el ovario y te va a dejar con niveles bajos, ¿ya? Y eso tiene una consecuencia a futuro que es la osteoporosis, por eso no se recomienda el uso a largo plazo, ¿ya? Doctor, no me quiero poner la inyección porque voy a engordar. Me lo han dicho muchas veces. No, anticonceptivos hace rato que están demostrando que no suben de peso, pero sí generan otras cosas. ¿Ah? Pueden haber retención de líquido. Dicen que puede generar un poquitito de ansiedad algunos anticonceptivos y eso te genera también el deseo de comer. Pero no es que propiamente tal. No, propiamente tal. ¿Ya? La alternativa que mejor lidera la anticoncepción en este caso son los dispositivos medicados. ¿Ah? Tipo Mirena o tipo Cailina, que son más chiquititos. Que en el fondo es un dispositivo intrauterino. Y el Acertia, que Como es la antigua T de cobre. la antigua T de cobre, que también puede colocarse. Sí, pues, todavía está vigente. Todavía está vigente, genera un poquitito más de sangrado, ¿ya? Y está. Ahora, ¿por qué uno no lo quiere colocar? Porque estas pacientes también llegaron previo a la cirugía con alteraciones de sangrado. ¿Te acordáis? Que también lo conversamos porque porque estas alteraciones que se generaban por la grasa, la grasa genera estrógeno, o sea, genera estrona principalmente, que es un metabolismo del estradiol, va a estimular este estrógeno periférico, va a estimular el endometrio, que es la pulpa de la pera, y va a hacer que crezca. ¿Ya? El estrógeno lo que hace en el endometrio es que prolifera, tiene una acción proliferativa. Ajá. La progesterona, que es como su contraparte, tiene un efecto de evitar la proliferación. Por eso cuando tú ovulas, la primera parte del ciclo, se genera progesterona, el endometrio crece, se prepara supuestamente para un embarazo, ovula, ¿cierto? Se transforma en el ovario el cuerpo lúteo empieza a producir progesterona, ¿ya? Aparecen los receptores para recibir este embrión, no se genera el embarazo y esta progesterona después hace que este endometrio caiga. Y menstruación. Cierto. Este es un efecto sumatorio. ¿Cómo estamos educando, Mancilla? ¿Cómo está educando él? Por lo tanto, si tenemos este estrógeno que viene de la grasa que todos los días se está liberando y no hay ovulación, empieza a crecer el endometrio y se empiezan a aparecer los sangrados irregulares, la hiperplasia endometrial y el riesgo de cáncer que tú me nombrabas al principio. Claro, por eso para nosotros es importante tener este control o controlado este endometrio. Por eso en las pacientes con este síndrome de ovario metabólico poliendocrino le damos anticonceptivos para mantener a raya este endometrio. ¿Ya? ¿Y cuánto debiera instalarse un Mirena o un medicado una paciente que se va a someter a cirugía? Idealmente antes que se opere. Pues. No, por supuesto, pero ¿cuánto antes? Un mes antes o 2 meses antes. Hay atención, chicas de la comunidad. Es importante este conocimiento que no está en todas partes. Deberíamos suspender la anticoncepción, entonces, al menos un mes antes y cambiarlo por un método. Y el doctor acaba de decir que, al parecer, el dispositivo intrauterino medicado, Mirena u otra marca. Exacto. Porque en el CESFAM están poniendo otro. El Acertia. Eso, tengo una pregunta. Sí, el Acertia es igual que el Mirena, Coca-Cola, Pepsi. El Mirena tiene un dispositivo
viene con un aparatito como para que la introducción del dispositivo sea más fácil para el médico. Y básicamente eso, pero técnicamente es... La diferencia de dinero es abismal, o sea, te lo colocan en el spam, me refiero al dispositivo de Sí, menos mal. Y ¿cómo se llama? El Mirena Mirena, claro, cuesta 300 lucas. claro. Y el Acerti debe estar costando como 100 y algo, ¿no? Sí. Oye, y duele. Oye, ¿cuánto era el Mirena? Buena pregunta. El Mirena está aprobado por 8 años y el Acerti todavía no tiene la aprobación, pero tiene 5 años. Pero ya es harto. Ya, y duele, mira, depende de cada paciente. ¿En el box, en pabellón, dónde? En box, en el box de ginecología. Es como hacer un Papa Nicolau con todos los cuidados pertinentes, idealmente cuando esté con menstruación, porque ahí el cuellito está un poquitito dilatado y es muy fácil introducir el dispositivo, y las pacientes se quejan un poquitito porque obviamente si tú tocas el útero hay un poquitito de dolor y eso es todo. O sea, no es una cosa... No es una cosa traumática, terrible. Te demoras Los relatos en redes sociales. 5 minutos en colocar ese dispositivo. Ah, pero Lo satanizan. No, es que el dolor es muy fuerte. Dicen que es uno de los peores dolores que he sentido. Onda, mi ginecólogo me dijo, cuando tengas que poner Mirena, trata de que venga tu polola también, como para que maneje de vuelta. Y yo digo, concha de mi madre. O sea, ¿duele realmente? Yo creo que prefiero lidiar con eso. Yo creo que, mira, no sé. O sea, yo lo que he visto en mis pacientes, yo creo que, claro, lo que he visto en mis pacientes es una molestia, pero no es un dolor importante. Y idealmente tener un ecógrafo al lado también, ¿ya? Porque es importante, a pesar de que te llega la ecografía, viene la paciente con la ecografía, pero siempre es bueno chequear el útero antes de colocar el dispositivo y después chequear el útero con el dispositivo puesto, para ver si quedó bien. Y hay otras cosas que debiera una paciente chequear ginecológicamente antes de operarse, me refiero, no sé, PAP o alguna mamografía o algo que pueda saltar al examen ginecológico y tú digas, ¿sabes qué? Mejor tratamos esto primero y después te operas. Sí, pues, obviamente, así. El control ginecológico general. Ya Papa Nicolau, ya ahora estamos haciendo el PCR, contra el virus papiloma, súper importante. La vacunación es importante, todo esto, contra el virus papiloma, y ese es un tema que da para otras cosas. Pacientes que llegan sobre los 40 años, control mamografía, ecomamaria, pesquisar cáncer de mama, que es muy importante, ¿ya? Y la ecografía transvaginal, ¿ya? Con eso yo creo que tenemos ya el DSD ginecológico para hacer el chequeo completo. O sea, en el fondo la evaluación ginecológica previa a la cirugía tiene que ir. Sí o sí. Así, si te vas a operar, por si sí, por si no, por si siempre. Sí, además que tenéis que ir con la anticoncepción, o sea, estamos claros que no te puedes embarazar antes de los 18 meses, por todas estas complicaciones que pueden ocurrir. Esas pacientes se embarazan antes. O sea, Para que veas que la cirugía mejora, o sea, restablece la ovulación rápidamente. Pero es rapidísimo. Es rapidísimo. ¿Qué pasa? Y ahí te pregunto, que las pacientes el primer mes de operada tienen un sangrado, pero así ya... Incontrolable. Muchas pacientes han llegado a urgencia o le llega, qué sé yo, la regla 2-3 veces en el mismo mes o una vez, pero con un sangrado, como dice, está incontrolable. ¿Por qué pasa eso? Por la alteración de este famoso. Estamos de fiesta con Jesús. No, hay todo un cambio hormonal tremendo. Hay una etapa de catabolismo aumentado, hay un cambio hormonal que te va a generar estos sangrados irregulares. Y probablemente muchas de estas pacientes no llegaron preparadas ginecológicamente a la cirugía y se encontraron con este cambio hormonal y viene esta ovulación, o probablemente ovularon al mes siguiente, esta progesterona empezó a botar este endometrio que quizás de cuando, probablemente a lo mejor ya estaban con un engrosamiento endometrial y vienen con estos sangrados ya, o vienen con este endometrio que va a sangrar sí o sí si tú le colocas progesterona. Oye, aquí yo le pregunto un poquitito. Y además se ponen anticoagulantes para la casa. ¿Por qué? Pasa mucho, pero ¿por qué se adelantan la regla? Me han llegado demasiados comentarios en redes sociales de que justo el día que te iban a operar, te llegó y no te tenía que llegar. Oye, eso pasa frecuente en toda la cirugía. Sí, yo creo que tiene que ver mucho con el estrés. Sí.
Porque este eje. Ese es el eje, ¿viste? Viste que todo es el eje. Un saludo para mis compañeros de Tú vas a hablar de eje, no, tú tienes que decir, no, Yo esto fui fue el 7 eje. años. Yo fui 7 años coordinador de eje. ¿Sí? Saludos para ellos también. Qué mentira más grande. Perdón, sí, es verdad. Ahora, ya la paciente superó. Con evaluación, sin evaluación. Ahora ya hemos entendido que con evaluación. Pero superó y van a haber una serie de cambios. O sea, en el fondo, cuando te mandas 40, 45 kilos, que fue, En mi caso. por ejemplo, me imagino que pasan cosas, ¿o no? Ginecológicamente hablando. ¿En qué deberíamos fijarnos, Víctor? A ver, esta paciente va a bajar de peso, obviamente, y baja en forma importante. Si no tiene una anticoncepción, va a empezar a ovular, ¿ya? Y tiene riesgo de embarazarse, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Yo creo que pasan hartas cosas también desde el punto de vista psicológico, ¿ya? ¿En qué sentido? Bueno, lo hablamos. Lo hablamos en el capítulo pasado de todo lo psicológico que pasaba, pero allí ya nos estamos metiendo en el área chica de la cosa íntima. Una cosa sexual. De la cosa sexual. Y ahí me imagino que pasan cosas, ¿o no? Sí. La paciente que baja de peso. La paciente que baja de peso va a restablecer un poco todo lo que es todo lo que es la inervación, no hay inervación, sino que todo lo que tiene que ver con la vasodilatación, todo lo que tiene que ver con su periné, con su, imagínate, de la zona íntima, no, de la zona erógena, pero todo, aquí se mete también lo que es el piso pélvico. Acuérdate que la obesidad estaba afectando el piso pélvico, hay todo un cambio que va a favorecer la sexualidad, probablemente va a aumentar el líbido, que es lo que tú me decías. Pero, ¿viste? ¿Mito o realidad? Siempre Mito nos o preguntan. realidad. La cirugía baja líbido, aumenta, y yo lo que avala la experiencia científica y lo que uno ve en clínica es que aumenta. Aumenta. Ahora, hay casos excepcionales, muy pocos, en que baja. A mí, Y ahí yo creo que el problema es el estímulo. Puede ser. pero, o sea, no sé, pero hay muchos comentarios igual en redes sociales. Ay, la que ve el pulso de redes sociales. Pero para mí, bueno, voy a hablar en mi caso personal. A mí me bajó, ¿cachai? Pero claro, creo que va más relacionado por la cantidad de calorías que estés consumiendo, que son poquititas, que andáis con tanto cambio, con tanto en la mente, sigue anímicamente, yo creo que... Como que no hay influye mucho, disposición no hay a- disposición, ¿cachai? ¿Eso fue al tercer día postoperado o fue ¿Cuánto tiempo te duró? cuánto tiempo después? ¿Cuánto tiempo después? 2 días. 6 meses desde la cirugía, ¿te cachai? No, fue como a la semana, no, ya no tenía ganas de nada. ¿Y por cuánto tiempo mantuviste esa condición? Hasta hoy día. No. No, yo creo que un par de meses, pobrecito, color. Igual. Gran valor, Victorcito. No, pero fueron hartos meses de muy poca gana. Él también muy empático, por eso el rol de la pareja también es súper importante. ¿Qué? Porque te tiene que sentir, o sea, tienes que sentirte comprendida por tu pareja, ¿cachai? De que oye, la otra vez, ¿te acuerdas que estábamos en Urigay y llegó una chiquilla diciendo que se iba a casar, que estaba otro día, y por el individuo que tenía el futuro marido la batió? La dejó. La bateó. Nosotros con el igual le dijimos, hicieron un favor. Me digo, red flag. Chao. Pero bueno, es inevitable que Tiene que haber un acompañamiento de la... Claro, güey. Ahora, ya al amplio universo de pacientes que no le pasa esta cuestión. Pregunta típica. Doctor, me operé el martes anterior. ¿Cuándo puedo comenzar mi relación sexual? ¿Cuándo puede hacer el sin respeto? El delicioso. El delicioso. Es delicioso. Oye, cirugía bariátrica, o sea, yo creo que Si podéis caminar. cuando llegue a la casa, Si yo digo no, eso, pues, que se puede sí, caminar. parte con las primeras páginas del Kama Sutra, nomás de a poco. ¿Para qué tomar el velador y la cuestión, no? Sí, no. El vuelo de la águila. Estrellita de mar nomás. La clásica, sí. Pero desde ok,
probablemente alguna tensión. Además que son laparoscópicas, así que de ladito, o sea, yo creo que no hay ningún problema, ¿no? Está dando un dato. De ladito, chiquilla. De ladito, yo creo, ¿no? Oye, así estás, así. Sí, está cariñoso. Oye, pero el tema tiene, Medio tiene calor. que ver con que Esto está bueno. desmitifiquemos el tema, porque finalmente yo he visto colegas que dicen tercer mes. No, por la cicatrización. Oye, siempre, Me siempre... corchetearon la Lo que está guata. cicatrizando. Ah, sí, po. Y te has fijado que siempre son 3 meses. 3 meses, es como que un número mágico. Todos 3 meses. Doctor, ¿y cuándo se me va a pasar? 3 meses, sí. Sí, y me duele 3 meses. Sí, de hecho, mira, pacientes que han tenido temas, ponte tú ovulatorios, o han tenido pérdidas reproductivas, que es un hecho muy doloroso, claro, generalmente el ovario tiende a resetear y partir el otro mes ya ovulando. O sea, nosotros les recomendamos un tiempo porque tienen que cerrar el círculo, prepararse para el próximo embarazo, pero fisiológicamente el ovario está preparado ya al mes siguiente, exacto. Sobre todo entonces si es una cirugía que no tiene nada que ver de la pelvis para abajo, o sea, Vamos. vamos. Ya, pero entonces que nuestras amigas Sepan que se puede, siempre con respeto. Exacto. Con respeto. Con consentimiento, con papel firmado ahí. Y no, chiquillas, no porque tu marido quiera. ¿eh? No. Estamos hablando de porque tú quieres. Cumplir, no. No por cumplir. Eso. Ahora, yéndonos de la cosa Sexual. Sexual. Ahora nos vamos a confesión. Ahora nos vamos al eje de nuevo. No, es cierto que hay mucho cáncer asociado a obesidad, sobre todo cáncer de endometrio, ovario, mama y otros. ¿Es verdad que esta baja de peso reduce el riesgo de cáncer? Sí, absolutamente. Eso pasa. Sí, la literatura lo afirma. Sí. Para que nuestras amigas también estén Sí. tranquilas, que en el fondo, si tienen un antecedente familiar, qué sé yo, que la tía tuvo un cáncer de endometrio, ovario, Exacto. probablemente también aquí hay una ayudita extra. Exacto, absolutamente. ¿Qué tipo de cáncer? Y hay diferentes tipos de cáncer. Hay cáncer que tienen que ver con las hormonas, con los estrógenos, y hay cáncer que no tienen que ver con los estrógenos, como es el cáncer cervicuterino, que tiene que ver con el virus papiloma. Así es. Claro, Ay, hay que tener ojo con eso. exacto, El cáncer de mama también influye, lo decía. exacto. Oye, y ya, la paciente que no vio el podcast, que no vio este capítulo, que se embarazó, igual. Antes de los... A los 3 meses. No, chuta. ¿Ha pasado? Porque vio parte del podcast y dijo hay que a la semana ir al tiro. Lo vio saltado, fue adelantando cosas. Se metió en la ducha. Se metió en la ducha, después dijo hay que meterse, después salió y dijo cáncer, listo. Vamos. Oye, y los dos escenarios. Paciente que se embaraza, que no debería pasar antes de los 6 meses, ponte tú. Y la paciente que se embaraza con lo que nosotros recomendamos, que ojalá el año y medio después, o sea, después de los 18 meses. ¿Es un embarazo igual que los otros embarazos? ¿Qué hay que cuidar? Uy, el embarazo de alto riesgo. ¿Y es de alto riesgo? Sí, po. El embarazo temprano después de la cirugía puede ser un embarazo de alto riesgo por todos estos fenómenos de mala absorción. Es una paciente que todavía sigue inflamada, por lo tanto tiene riesgo de restricción de crecimiento, puede haber riesgo también de parto prematuro, por todos estos fenómenos inflamatorios que tiene una paciente que está con cambios hormonales importantes en este periodo de como traslape, yo creo, de llegar hasta estos 18 meses que son los ideales, los recomendables. Sobre todo en las técnicas que ustedes hacen del bypass, ahí la mala absorción es más importante. Intensa. Exacto. O sea, yo creo que ese es un embarazo que tiene que estar muy de la mano con ustedes y con la nutrióloga. Exacto. La nutrióloga tiene que estar presente 100%, porque aquí estamos hablando de anticiparnos a los déficits. Por lo tanto, Es muy raro, y para que se queden tranquilas la mía, es muy raro que la guaguita sufra, ¿eh? O sea, en el fondo, finalmente, que se va a desnutrir. Es verdad, eso que se exacto. clasifica. O sea, Sí. La guagüita se asegura y trata de agarrar por todos lados. Exacto. así es. Así es.
Por lo tanto, yo creo que esta conversación que tenemos acá, o este nexo, debiera ser más potente con los pacientes. Y masificarse. O sea, la conversación de la paciente que va a la cirugía bariátrica tiene que ir a ginecología. La paciente que tiene obesidad y que quiere embarazarse y que va con nosotros primero, al revés, nutrióloga, cirujano bariátrico, por si esa es la opción o ese es el camino, y después con nosotros. Y que tú has tenido, yo creo, la buena decisión de involucrarte con el tema de obesidad, que muy pocos colegas tuyos, ginecólogos, la tienen. Habitualmente los gines no saben mucho de obesidad en términos sí hormonales y todo, pero no de manejar a una paciente que vive con obesidad. Eso y la anticoncepción y todas estas cosas que estamos hablando es un conocimiento bien restringido en que tú no lo crees. Entonces, está bueno que nuestras amigas le pregunten a sus cirujanos con qué ginecólogo están trabajando. Exacto. Porque en el fondo tiene que haber un backup de gine que esté ahí alerta a todo lo que está pasando y que haga esta primera evaluación. Por eso es tan importante que el paciente, que la paciente, tenga conciencia de todo lo que esto que lleva. O sea, ¿a qué me refiero? De que ahora tus médicos tienen que tener un enfoque bariátrico. Todos, el ginecólogo, el psicólogo, el nutriólogo, todos tienen que tener un manejo, una experiencia. O si no va a pasar lo que le pasa a nuestras amigas que van de especialistas de especial y nadie les quiere dejar un medicamento sin la autorización de su cirujano, de su nutrióloga. Y eso no puede ser. Exacto. Porque este es un conocimiento que está súper universalizado. Y el hecho de los remedios también. Hay ciertos remedios que incluyen los bypasses que no puedes usar. Tomar los AINE, el ácido bifenámico, y son ejemplos, ahí los profesionales son fe. Pero tiene que tener el médico de cabecera, el ginecólogo, el conocimiento. Y ahí está el concepto del multiequipo, que cada vez tenemos que ir hacia el multiequipo, o sea, a ver a nuestros pacientes. Hay ginecólogos que ven insulinoresistencia. O sea, no debiera ser. No debiera ser. Exacto. Es como que tú empecé a dar anticonceptivos. Así como que, ¿sabes qué? Yo creo que ponte un Mirena. Te loco, vaya. No. Pasa la camina. No. Pero esta cosa es. Yo creo que la insulinoresistencia es mucho más que metformina, obviamente. ¿Cachai? Y la anticoncepción es mucho más que un anticonceptivo oral. O sea, es todo un mundo para atrás. Pero ahí cada pastelero a tus pasteles. Exacto. Yo creo que, oye, la cantidad de información, yo estoy medio mareado igual. Te pasaste con la cantidad de información. Son tan buenos datos y datos tan escasos, porque esta información que día nos ha regalado no la encuentran nuestras amigas en ninguna parte. O sea, nadie le está hablando, nadie de anticoncepción, de embarazo, los cuidados, de la evaluación previa, pero yo sé que te deben quedar algunas cosas guardaditas ahí. Y entonces, acá siempre con la Calvita regalamos unos minutos para que, mirando tu cámara, Esa es mi cámara, ¿cierto? les pueda dar un mensaje a las pacientes que viven con obesidad, con ese gran peso, así es. La obesidad es una enfermedad muy letal y que además tienen problemas ginecológicos y que no saben dónde ir o no saben qué hacer. Todo suyo. Bueno, camarita amiga, yo les quiero contar a esta comunidad, ¿cierto? A esta gran comunidad, que miren la obesidad como algo que puede interferir en diferentes sistemas. Y el sistema ginecológico, y este eje que dijimos al principio, obviamente que va a estar alterado con la obesidad. Y es súper importante considerar que la obesidad va a jugar en contra, desde el punto de vista de su salud menstrual, desde el punto de vista de su fertilidad, desde el punto de vista de su anticoncepción. Por lo tanto, la obesidad es un factor importante que va a influir en esos tres pilares. Por lo tanto, hay que intervenir y consultar a tiempo con su ginecólogo, contarles qué es lo que tienen, cuáles son sus dudas, qué es lo que quieren en el futuro. ¿Me quiero embarazar ahora? Doctor, no me quiero embarazar. Porque a veces vienen con una consulta muy puntual. Vengo por esto. Y uno empieza a preguntar y se empieza a abrir el abanico de lo que la paciente quiere. Yo creo que el ginecólogo
es como el médico de cabecera que todavía queda para las mujeres. Por lo tanto, ábranse con su ginecólogo, tengan la plena confianza y cuéntenle todo lo que quieren de su presente y de lo que quieren como mujer en su futuro. Yo creo que ese es el mensaje que les quiero entregar. Oye, tremendo, ¿no? Qué gran invitado, Waldo Martínez. ¿Viste? Yo se decía, tú no tenías ni... No me decía. Habrá otro, decía. Tenía otro compañero. Oye, nada, muchas gracias, como siempre, por tu conocimiento y por estar acá. Tremendo invitado, un aplauso. Muchas gracias. Y un aplauso, Davidito. Un invitado a la zona. Y bueno, ya. La tenía que tirar. Bueno, agradecerle, Carlita, a la comunidad que, repito, ha crecido de una forma que no esperábamos que fuera así, y estamos muy felices, le agradecemos esta audiencia, la fidelidad, El chileno. coméntenle a sus amigas, a su vecina, compañero de trabajo, ¿no es cierto? Sí, y no solo como, a ver, que también las personas que están pasando por este proceso bariátrico que involucra todo, y a veces uno no se siente comprendido por sus familiares, entonces muéstrenle esto a sus familiares, a sus amigos, a sus capítulo. sobre todo este capítulo a sus parejas. Totalmente. Porque necesitamos que ellos también lo sepan. Es un proceso que a veces se lleva de manera muy solitaria. Y esto que estamos haciendo es súper importante. Entonces, los invitamos A compartir. Y al próximo capítulo. Sí, Se pues. viene interesante también. Pues no vamos a decir nada. No, No vamos a decir nada, se viene muy interesante. Con un invitado, pero que es, bueno, ya peinado para atrás. Así que no se conecten de nuestra comunidad, háganla crecer y ya nos veremos en el próximo capítulo de Entre Talla. Y talla. Maravilloso.